A partir del pasado 7 de octubre comenzó la guerra provocada por Hamás. El Estado de Israel tiene el deber de cuidar a su población y lo está haciendo. A la vez, no paran de caer misiles en territorio israelí. Se cuentan unos 10.000. Unos 500.000 israelíes del norte y del sur han debido dejar sus casas debido a los ataques de Hamás y Hezbollah. Estamos próximos al 9 de noviembre, fecha en que se produjeron pogromos en Alemania. El fatídico 9 de noviembre de 1938 tuvo lugar la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht. En ese momento el régimen nazi coordinó una ola de violencia antisemita. El recuerdo de esa fecha fatídica hoy nos convoca. En cuanto a las características de este encuentro, tendrá una extensión aproximada de 1 hora. Únicamente estarán habilitados los micrófonos de los disertantes y agradecemos a quienes quieran realizar preguntas que las hagan por escrito en el chat del encuentro. Al finalizar las 3 disertaciones, se irán respondiendo las preguntas en la medida que el tiempo disponible lo haga posible. A continuación, el profesor Diego Miles realizará una introducción referente a la Shoah. Diego Miles es docente de historia, titulado en el Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. Es docente de Shoah, habiendo participado del seminario de Yad Vashem y el Instituto Internacional de Investigación de Holocausto que se encuentra en Jerusalén. Adelante. Muy bien, les agradezco por haberme dado la oportunidad de venir con ustedes el día de hoy. Les voy a pedir si me pueden compartir las diapositivas. Perfecto. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer una breve introducción sobre qué es lo que a qué hacemos referencia cuando estamos hablando del Holocausto o también llamado Shoah, ¿sí? Los dos términos son utilizados para referirse a un mismo tema. Cuando hablamos del Holocausto, hacemos referencia a la persecución y aniquilación sistemática, auspiciada por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores entre los años 1933 y 1945. Y acá me parece importante hacer alguna serie de puntualizaciones. En primer lugar, estamos hablando de una persecución y aniquilación sistemática. ¿Qué quiere decir esto? De que la Alemania nazi y sus colaboradores no es que hicieron un brote espontáneo de violencia contra los judíos, sino que llevaban una política a lo largo del tiempo, entre 1933 y 1945, con el objetivo de ir quitando a los judíos sus derechos, sus bienes y hacia el finalizar el proceso incluso sus vidas, una política que fue totalmente planificada, por medio de diferentes etapas y cuyo objetivo fue justamente hacia la finalización del proceso la aniquilación de los judíos, contando con un aparato administrativo destinado para eso, contando con fuerzas destinado para eso, es decir, no fue un brote espontáneo, sino que fue algo planificado sistemáticamente por Alemania nazi y sus colaboradores. También hay que destacar que si bien la gran mayoría de los judíos víctimas de la Shoah van a ser judíos europeos, hubo una intencionalidad de la Alemania nazi para llevar este proceso de exterminio también fuera de las fronteras de Europa. Y otro aspecto a destacar es que no fue solo la Alemania nazi la cual llevó este proceso, sino también sus colaboradores en los diferentes países en los cuales la Alemania nazi ocupó dentro de Europa. La Alemania nazi contó con diferentes colaboradores, con fuerzas colaboradoras que la ayudaron en este proceso de exterminio. Pasamos diapositiva, por favor. El proceso de la Shoah contó de diversas etapas. No fue un proceso que comienza ya directamente el aniquilamiento masivo en 1933, sino que contaron con diferentes etapas en las cuales la política de persecución y de exterminio por parte de la Alemania nazi se va a ir expandiendo y se va a ir radicalizando, por así decirlo, con el paso del tiempo. Podríamos poner una fecha de inicio en 1933, cuando vemos la llegada del partido nazi al poder en Alemania. Ya el 1 de abril de 1933 se va a dar una primera política antisemita en el gobierno de la Alemania nazi, que es el boicot a los diferentes negocios judíos el 1 de abril de 1933, y esta política se va a ir radicalizando en un proceso que va de 1933 a 1939,
en el cual a los judíos alemanes le van a ir sacando con el paso de los años sus bienes, sus propiedades, sus trabajos y sus diferentes derechos como ciudadanos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en las leyes de Nuremberg de 1935, donde los judíos alemanes fueron sacados de su ciudadanía y se prohibió, entre otras cosas, los matrimonios entre judíos y no judíos. Este proceso de radicalización va a tener una fecha muy importante, el 9 y 10 de noviembre de 1938, que es lo que conocemos como la Noche de los Cristales Rotos y que es justamente la fecha que nos trae hoy a que conmemorar la tragedia que sucedió esa noche. Que vamos a hablar de ello más adelante. Y ya con 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, vemos una radicalización aún mayor de la política antisemita y persecutoria de la Alemania nazi, con la invasión a países como Polonia y Francia, y Holanda y Bélgica, entre otros, pero sobre todo Polonia, que tenía una comunidad de 3 millones de judíos. Con esta expansión territorial de la Alemania nazi por Europa, lo que vamos a ir viendo va a ser también nuevas medidas de persecución antisemita, como por ejemplo en el caso de Polonia y los países de Europa del Este, vamos a ver el establecimiento por parte de la Alemania nazi de diferentes guetos. Estos son barrios amurallados donde los judíos de una determinada región eran forzados a vivir allí y en el cual no podían salir ni tener ningún contacto con el mundo por fuera de los guetos, ¿sí? Ni conseguir alimentos, causando esto la muerte de cientos de miles de personas justamente por falta de alimentos y falta de condiciones de vida mínima. En los países de Europa Occidental, si bien la gran mayoría de ellos no hubo guetos, sí lo que hubo fue la promulgación de diferentes leyes antisemitas. Y este proceso de radicalización va a llegar a una nueva etapa en 1941, cuando se va a introducir la invasión alemana a Yugoslavia, a Grecia y a la Unión Soviética. Sobre todo con la invasión a la Unión Soviética, los alemanes van a escalar en este proceso de radicalización y ya van a comenzar el exterminio de los judíos europeos, sobre todo mediante fusilamientos masivos en fosas comunes por parte de un escuadrón, o sea, por parte de diferentes escuadrones de los nazis llamados los Einsatzgruppen, los cuales van a sacar a los judíos de los diferentes poblados y ciudades donde vivían en la Rusia de la Unión Soviética, y los van a llevar a fosas comunes y allí van a ser exterminados. En 1942, finalmente, va a comenzar ya la última etapa, podríamos decir, del exterminio, que es ya el establecimiento de campos de concentración y sobre todo de campos de exterminio dedicados exclusivamente a el exterminio de la mayor cantidad de judíos europeos posibles, como podemos ver en el caso de Treblinka, de Sobibor y de Belzec. También se van a establecer otros campos que eran mixtos de concentración y exterminio. Cuando hablamos de campos de concentración, estamos hablando de campos de trabajo forzados, ¿sí? Como por ejemplo van a ser Auschwitz-Birkenau. Y este proceso, desde bien inicios de 1942 hasta 1945, se va a extender llevando a los diferentes judíos de las diferentes regiones de Europa hacia esos establecimientos en la búsqueda de producir su exterminio. Si analizamos en total los diferentes métodos de persecución y exterminio, vamos a llegar a, y les pido la siguiente diapositiva, 6 millones de judíos que van a ser asesinados por parte de la Alemania nazi en el periodo que va de 1933 a 1945. Como bien dije, mediante campos de exterminio, mediante campos de concentración, mediante fusilamientos masivos, mediante muerte en los guetos, es decir, mediante la utilización de diferentes técnicas de persecución y exterminio, se va a llegar al número de 6 millones de asesinados por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores en toda Europa. Esta es para hacer una breve introducción sobre lo que pasó en la Shoah y ahora vamos a ir indagando en diferentes aspectos con los demás participantes del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, profesor Miles. A continuación vamos a escuchar a Adriana Lerman. Adriana es argentina, se graduó en farmacéutica en la Universidad de Buenos Aires, es morá del idioma hebreo, es investigadora y escritora. Adelante, profesora. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, le quiero agradecer a la comunidad judía sefaradí de Uruguay haberme convocado en esta fecha tan importante donde recordamos y conmemoramos el Crystal Night, que es este pogrom tan grande llamado la Noche de los Cristales Rotos. Yo les voy a contar a todos, como acá me acaba de presentar, vivo en Buenos Aires, y yo les voy a contar una historia personal. Yo logré rescatar del silencio la historia de mi abuelo. Lo que voy a contarles es la historia de cómo mi abuelo logró salvarse del nazismo europeo y gracias a las decisiones audaces que logró tomar, logró salvarse del holocausto. Así que es la historia personal de mi familia,
que gracias a una investigación que realicé durante más de 2 años, logré finalmente escribir un libro, que les voy a mostrar cuál es. Este libro se llama El dolor de estar vivo, aquí está mi abuelo, y en este libro, como dije antes, yo logro rescatar la historia de mi abuelo, que está, gracias a la editorial El Ateneo, hoy en todo el mundo, también en ebook y también en Montevideo. Esto es importante porque ayuda a difundir lo que pasó en esta nefasta etapa del nazismo. Para empezarles a contar, les voy a contar que tuve la suerte de poder disfrutar muchísimo de mi abuelo. Él estuvo en los momentos, presente en cada momento importante de mi vida, cuando fue mi bat mitzvah, cuando me casé, cuando nació mi hija, en las fiestas, Rosh Hashanah, Kippur, íbamos al templo juntos, pasábamos vacaciones, y lo que yo voy a contar es que nunca relacioné, mientras él vivía, que el holocausto había tenido que ver con su vida, es decir, con mi familia, y que me había arrebatado la numerosa familia que él tenía en Polonia. Parece increíble, ¿no? Pero realmente es una historia rescatada del silencio. Mi abuelo no habló, no pudimos preguntar, era un tema que no era una discusión en la mesa, había un bloqueo importante del cual no se podía hablar de eso, no se hablaba, y esto se rompe el silencio mucho tiempo después. Finalmente se rompe después de su fallecimiento, es que pudimos rescatar esta historia. Y yo les voy a contar cómo fue. Después de su fallecimiento, mi papá encontró en el departamento donde vivía mi abuelo una carpeta con más de 100 documentos que mi abuelo, mi Seide, había guardado durante su juventud. Más de 100 documentos escritos en hebreo, en francés, en yiddish y en polaco. Todos desordenados, no se imaginen que estaba todo ordenadito. Imagínense para mi papá encontrar esto, ¿no? Él no sabía nada de la juventud de su propio padre y se encuentra con toda esta documentación. Era realmente abrumador. Y no solo eso, sino que mi papá encuentra algo más. En una estantería con libros escritos en yiddish hay uno solo que le llama la atención. Era un libro color bordeaux. Este es el libro, es el Iskor-Buk de Ostrowiec. Voy a contar qué significa. Resultó ser el libro recordatorio de la ciudad de Ostrowiec y sus alrededores. En su tapa dice Ostrovce. Y cuando mi papá lo abre, porque tiene una cintita a modo de señalador, cuando él lo abre, encuentra una foto, y en esa foto está su papá con un grupo sionista en Osarou, que era su ciudad natal. En esta foto tiene la particularidad que está su padre, y además escrito abajo dice Salomón Lerman. Imagínense para mi papá encontrar carpeta con montones de documentos, más de 100, más un libro en yiddish donde está su papá. ¿Qué significa esto? Además, este libro, investigando, supo mi papá que es un libro escrito justamente por sobrevivientes del Holocausto, que cuenta las historias de aquellos pueblos, de aquellos shtetl donde vivían, ¿sí? De estos pueblos judíos donde había gran cantidad de población judía. Mi papá empieza con esta angustia a armar árboles genealógicos, porque él lo que quería en esa instancia es saber qué había pasado con su enorme familia que había perdido en el Holocausto, y su manera de buscar fue empezar a armar montones de árboles genealógicos. Yo les voy a mostrar al menos uno. De estos tenía como 20, 30 o más. Se pasó años armando árboles genealógicos. Este fue mi punto de partida. Un libro recordatorio Ostrowiec en yiddish, montones de documentos y los árboles genealógicos de mi papá. Fueron muchos años después cuando junto a mi papá nos pusimos a investigar, a traducir, a interpretar, y toda la historia de mi abuelo salió a la luz. Todo absolutamente pudimos descubrirlo, y finalmente mi papá fue quien me dijo: Adriana, esto tendrías que publicarlo. Fue el sentimiento de esto no se trata solo de mi abuelo y lo que pasó a él, sino que es algo para que se conozca de lo que la catástrofe y la tragedia que pasó. Tenemos que contar esta historia tan distinta de un inmigrante judío y de las trabas que le puso el mundo para escapar de su ciudad natal y los pogroms a los que fue objeto. Habiendo hecho esta introducción, brevemente les voy a contar de qué se trata y mostrar algunos documentos, ¿sí?
la historia de mi abuelo, les voy a ir contando, llegando hasta el Crystal Knight, que es lo que nos trae acá, es que él vivía en Osarow, este pequeño pueblo en Polonia, en Unsztetl. Él era un comerciante de feria. Él comercializaba en su pueblo en una plaza del mercado, pero también él iba con su mercadería a pueblos vecinos a comercializar, y en ese entonces él ya es objeto de pogroms, de estos ataques antisemitas, ¿sí? Donde un grupo organizado atacaba a los judíos que estaban obviamente indefensos, les robaban, saqueaban, los mataban. Y mi abuelo, que fue justamente víctima de estos pogroms, él decide: yo no puedo seguir acá, basta de acá, yo me tengo que ir. Y acá empieza la travesía de mi abuelo de querer escapar, irse de Polonia a buscar un lugar más seguro donde vivir. Y empezamos a ver con mi papá, mientras investigábamos, las trabas que le ponía al mundo y las puertas cerradas con las que se encuentra. Lo primero que piensa mi abuelo, que era un hombre muy sionista, para lo cual tengo más de 15 tarjetas sionistas que él guardaba en su carpeta, y que estas tarjetas sionistas originales que les muestro, estas tarjetas son de cada año, 1932, 33, 34, etc. Lo que primero piensa es hacer aliyá, retornar a Sion, ¿no es cierto? Lo que hoy es el Estado de Israel. Su primer puerta cerrada, el mandato británico cierra las puertas, ¿sí? Por los disturbios árabes, porque no quieren, obviamente, los árabes que viven allí, que se cree un hogar judío, como le había prometido en su momento el mandato británico, ¿no es cierto? Al barón Walter Rothschild, que era justamente en ese momento un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. Entonces mi abuelo empieza a pensar otras opciones. ¿Cómo hago? Acá me cierro la puerta, ¿qué hago? Y miren el ingenio que tuvo que hacer. Empieza con su astucia, porque él se ve venir lo que va pasando y busca de alguna manera: de acá tengo que salir. Busca un paquete turístico. Miren lo difícil que era irse y cómo las visas de inmigrante no existían, a tal punto que él busca un paquete turístico para poder ir de Polonia hasta Francia, llegar a París, ¿sí? Con una visa turística, para irse de excursión desde el 16 de octubre hasta el 29 de octubre para no regresar. ¿Cuál fue su idea? Él va con un destino, ver la Exposición Internacional de París, pero quedarse en forma ilegal, ¿sí? Este es uno de los documentos que él escribe a la agencia que se llama Wagons, Lids and Cook. Es una agencia, un paquete turístico, que justamente es lo que él encontró la forma de escabullirse. Finalmente él consigue esta visa turística, esto para mostrarles lo difícil que era. Todos estos documentos están en mi libro escaneado. Yo lo escribí como un diario íntimo donde el que habla es mi abuelo, pero yo acá quise mostrar en estos minutos que tengo los documentos originales. Hasta que él finalmente va a París, ¿no es cierto? Y uno piensa: ¿por qué el resto de su familia se quedó? ¿Por qué ellos tampoco? ¿Por qué no se fue el resto de su familia? Porque no era fácil, porque nadie te aceptaba, ¿no? No era lo mismo ir una persona sola, soltera, sin hijos, que una familia que ya está sentada con trabajo, y nadie pensaba que esta catástrofe del Holocausto iba a suceder, estaba fuera de cualquier mente humana. Lo que cuento es que cuando él llega a París, y él se queda obviamente en forma ilegal, rápidamente, ¿qué sucede? Les voy a contar unas pequeñas vicisitudes. Él es intimado con una intimación. Este es el documento. Él es exhortado como objeto de expulsión, donde en Francia lo quieren devolver al país de donde él trata de escapar. Entonces, tengo dos documentos que le voy a mostrar, donde mi abuelo es su voz la que él le pide al Ministerio del Interior, al ministro del Interior de Francia, y él explica en primera persona. Les voy a mostrar brevemente los documentos, para que vean que esta historia es tan personal que es increíble que esté todo documentado. En estos documentos mi abuelo le dice: yo soy un refugiado político. Mi profesión durante años es de comerciante de feria, y yo me dirijo también a pueblos vecinos para poder vender mi mercadería y llevar algo más de plata a mi casa. Pero he sido agredido por campesinos antisemitas que han puesto en riesgo mi vida. Mi negocio se ha convertido en presa de todo riesgo y me vi obligado
a liquidar toda mi mercadería para poder emigrar al extranjero. Y él le suplica al ministro del Interior que le permita residir en Francia. Y además le dice, yo tengo los medios para solventarme y no voy a ocupar el puesto de un asalariado en Francia. Fíjense, porque justamente las excusas que tenían los países era, van a venir a quitar el trabajo de los ciudadanos que viven en este país. Es muy importante lo que él dice. Incluso mi abuelo en la carta dice, estoy dispuesto a hacer el servicio militar si esta medida pudiera ser llevada en consideración. Fíjense la desesperación de mi abuelo por quedarse ahí, ¿sí? Finalmente no le dejan quedarse, obviamente, en Francia, y vemos en mi libro, voy a ir mostrando las distintas puertas cerradas y todo lo que él se encuentra, y cómo el mundo fue cómplice, no solo indiferente, sino cómplice, porque en esa época, del 6 al 15 de julio de 1938, se llevó a cabo en Francia algo muy importante que pocos conocen, que es la Conferencia de Vienne. Es una reunión que fue convocada por el entonces presidente americano Franklin D. Roosevelt, donde 32 delegados de 32 países se reunieron para discutir qué hacer con los refugiados judíos víctimas de la discriminación del régimen nazi. Ellos sabían que había un problema, el judío se convirtió en un problema mundial y decidieron preguntarse qué hacemos con ellos. Y la conclusión de esta reunión fue que en vez de que cada país abra sus puertas, lo que hicieron es que le dieron la espalda, cerraron las cuotas de inmigración y los judíos quedaron varados en sus países, lo cual facilitó el holocausto y reforzó a la Alemania nazi. Sumado a esto, aquí viene el Kristallnacht, que tengo unos minutitos más para contarles, que el 9 de noviembre, estando mi abuelo en Francia, ¿sí? Lo que sucede acá es que él se entera de este enorme pogrom que tuvo lugar en Alemania, ¿sí? Este pogrom que fue orquestado, organizado sistemáticamente para ser llevado a cabo pueblo por pueblo, donde fueron rotas ventanas, sinagogas, escuelas, cementerios, casas de judíos, donde han roto las ventanas y les han hecho un Maguen David, como está pasando ahora, es un pogrom como el ataque que estamos sufriendo, que se sufrió el 7 de octubre, y el resto de la gente miraba sin intervenir, ¿sí? Esto es la gota que derrama el vaso. Es mi deber, yo pienso, como educadora, justamente es mi deber para transmitir, y por eso yo escribí este libro, poder seguir transmitiendo y enseñando la historia. Esto se relaciona con lo que estamos pasando ahora, justamente con la introducción que acaba de hacer Gabriela, donde nuevamente yo nunca imaginé que al escribir la historia de mi abuelo, hoy estaría viendo que se repiten cosas del pasado. Es decir, hoy otra vez hay un enorme pogrom, un enorme ataque, donde masacran gente inocente solamente por ser judíos, y que esto es solo comparable con el Holocausto. En el Holocausto masacraron 6 millones y no hubo ningún otro ataque donde maten 1.400 judíos como ha sucedido en el Holocausto en las peores épocas. Entonces, mi abuelo, que no pudo hablarlo, él decidió callarlo para no transmitir su dolor. Pero yo hoy hablo en nombre de mi abuelo y en nombre de todas las víctimas que no pudieron contarlo, y elijo alzar la voz. Y como me dijo mi papá, y voy a citar unas palabras de él, porque él me sigue acá dándome su luz para que yo siga siendo su legado, y mi papá me ha dicho, tenés que alzar la voz para contar lo que está pasando, lo que pasó, y vamos a decir basta, y no lo permitiremos, ¿sí? Con esto yo termino el Zoom, en lo que me toca a mí decir. Lo que quiero decir es que esta historia obviamente sigue muchísimo más. Mi abuelo obviamente finalmente y de alguna manera logra llegar a Argentina, que ya lo van a ver, tiene una nueva lucha para encontrar a alguien que haya quedado de su familia. Les vuelvo a decir que si me quieren escribir, mi Instagram es Adriana Lerman, que mi libro es El dolor de estar vivo, y que me encantaría que conozcan mi historia y yo conocer las historias de todos ustedes, y agradecerles por esta convocatoria y poder compartir un poquito al menos
de mi historia y de mi historia familiar contada en primera persona, y no que parezca algo lejano, que estamos hablando del holocausto o de ataques, sino que es algo personal que me pasó a mí, que le pasó a mi familia y que lamentablemente está pasando otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana Lerman, por tus palabras, por tu mensaje y por compartir tu historia personal. A continuación, va a hacer uso de la palabra nuevamente el profesor Miles, pero esta vez se va a referir a lo ocurrido en los Balcanes y el Shabbat Negro. Adelante, Diego. Muchas gracias. Les pido si pueden poner de vuelta las diapositivas. Perfecto, la siguiente. Muy bien, justamente yo lo que voy a hablar ahora, el día de hoy, es un poco sobre qué pasó con las comunidades sefaradíes, sobre todo en la región de Grecia, entre los años 1941 y 1945, que son los años que coincidiría con la Shoah dentro de lo que sería esa región. ¿Sí? Les pido si pueden pasar. Diapositiva. Para hacer un breve repaso simplemente, cuando hablamos de judíos sefaradíes, sobre todo después de 1492, estamos haciendo referencia a aquellos judíos que son descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en el año 1492 por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y fueron a asentarse a las diferentes comunidades, y fueron a asentarse y crearon diferentes comunidades judías dentro de diferentes partes de Europa, de África y también de América. En el caso de Europa, crearon comunidades judías en Ámsterdam, en Bruselas. En el norte de África crearon comunidades judías en Marruecos, Argelia, Túnez, y sobre todo en Europa mediterránea, por así decirlo, crearon comunidades judías en Italia, en lo que sería Turquía, con importantes comunidades en Estambul y en Esmirna, y en Salónica, Sarajevo, Belgrado, etc. En el día de hoy me voy a centrar sobre todo en los judíos sefaradíes de Grecia y específicamente los judíos sefaradíes de una ciudad, que es Salónica. Les pido si pueden pasar diapositiva. Sí es importante destacar, y esto siempre es importante tener memoria, de que en la zona de Grecia no habían solo judíos sefaradíes que van a sufrir la Shoah, sino que habían dos tipos de judíos sobre todo, que eran judíos romañotas y judíos, ¿sí?, sefaradíes. Cuando hablamos de los judíos romañotas, hacemos referencia a esos judíos que estaban en la región de Grecia antes de la llegada de los judíos sefaradíes a partir de 1492, y que tenían su propio idioma, que era el yebánico. El yebánico es una mezcla entre hebreo, griego y idiomas locales de Grecia. También estaban los judíos sefaradíes, que van a llegar a Grecia a partir de 1492, a partir de como lo que acabé de decir, que son expulsados de España por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Próxima diapositiva. Hay que entender, y esto es muy importante, que cuando hablamos de los judíos sefaradíes en Grecia, estamos hablando de una cultura enorme que llevaban a cabo estos judíos sefaradíes. Vamos a empezar en primer lugar por el lado lingüístico, ¿sí? Los judíos sefaradíes en Grecia hablaban diferentes idiomas, era una cultura multilingüe. En primer lugar, gran parte de ellos hablaba francés, porque el francés era el idioma universal de aquella época, como hoy en día lo es en inglés. Pero también hablaban el griego, porque ya posterior a lo que sería la década del 10 del siglo XX, la ciudad de Salónica, por ejemplo, va a pertenecer a Grecia, pero antes pertenecía a Turquía, por lo cual van a saber griego y van a saber turco. Pero el idioma más importante para los judíos sefaradíes, el que se comunicaban día a día, en el que leían los diarios, en el que hablaban entre ellos, el que hablaban en las escuelas y en las sinagogas, no era ni el francés, ni el griego, ni el turco, sino que era sobre todo el idioma ladino. Cuando hablamos del ladino, hablamos de ese español que los judíos sefaradíes se trajeron consigo de España del siglo XV, y con el paso de las décadas en las diferentes comunidades que armaron en la península balcánica, en Asia Menor, en Italia, fueron utilizando ese español del siglo XV y le fueron agregando palabras en hebreo, palabras en turco y palabras en griego, formando un idioma propio. Un idioma propio que se escribía con caracteres en hebreo. Por ejemplo, si vemos el diario que se encuentra a la izquierda, vamos a poder leer que el título del diario dice La Época, ¿sí? Lo dice en español, pero con caracteres del hebreo. Y lo mismo vamos a poder leer en el diario que se encuentra a la derecha, que dice en el título La Alborada, ¿sí?, que se puede leer sabiendo español, pero los caracteres que se utilizan son hebreos. Es justamente ese español del siglo XV que los judíos sefaradíes lo van a mantener vivo hasta bien entrado el siglo XX, hasta la Shoah mismo, y que tenía palabras también en turco, en griego y en otros idiomas locales, y en hebreo, por supuesto.
Seguimos una diapositiva más. También es importante entender que no era solo por el idioma donde pasaba la vida comunitaria, sino que los judíos sefaradíes habían creado una serie de instituciones y una serie de organizaciones que les permitía tener una vida activa comunitaria. Para solo tener una idea, si vamos, por ejemplo, a la ciudad de Salónica, había dentro de la ciudad de Salónica, al momento que los nazis llegan a la ciudad, habían 20 rabinos, habían 10 carnicerías kosher, habían 4 yeshivot y había 4 sofer stam, es decir, escritores de la Torá. También habían diferentes instituciones, como el Club Deportivo Maccabi, esto es en la zona de Monastir, que es cercana a Salónica, y también habían diferentes Tnuot Noar. Es decir, había toda una vida comunitaria que acompañaba a los judíos sefaradíes y que también se veía en diferentes periódicos. Estamos hablando de 35 periodos en Salónica a principios del siglo XX y en diferentes instituciones. También es importante decir que era una vida comunitaria y una vida en sociedad muy activa con los diferentes movimientos ideológicos que habían en la época. Los judíos sefaradíes se van a ir sumando a los movimientos ideológicos propios del siglo XX, se van a ir sumando al liberalismo, al socialismo, pero un movimiento ideológico que va a pegar muy fuerte en estas comunidades sefaradíes y sobre todo en Salónica va a ser el sionismo. El sionismo va a ser una figura fundamental si queremos entender la vida de Salónica antes de la Shoah, al punto que 17.000 judíos de Salónica van a ser aliá antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo van a ser aliá, sino que van a crear importantes instituciones dentro de Israel, como lo que va a ser el Discount Bank. El Discount Bank, uno de los bancos más famosos de Israel, fue creado por judíos sefaradíes, sobre todo un judío sefaradí de Salónica llamado Yehuda Recanti. Pero también van a participar en importantes construcciones, como va a ser en la construcción del puerto de Haifa, porque su experiencia que tenían en el puerto de Salónica, uno de los principales puertos del Mediterráneo, la van a llevar para construir el puerto de Haifa. Es decir, había un sionismo muy importante y van a colaborar mucho en la creación de lo que va a ser el futuro Estado de Israel. Seguimos una diapositiva más. Pero esta vida comunitaria va a ser trastocada de manera muy fuerte por lo que va a ser la invasión por parte de las fuerzas del eje a Grecia. Grecia va a ser dividida en 3 partes como resultado de la invasión que se va a llevar a cabo. Una parte se la va a quedar la Italia fascista, en el cual van a haber 13.000 judíos bajo su control. Otra parte se la va a quedar Bulgaria, que también va a participar en la invasión a Grecia, y se van a quedar con 5.000 judíos, sobre todo en la región de Tracia, pero la parte donde había más judíos de toda Grecia, que va a ser la ciudad de Salónica, va a estar bajo el control de las fuerzas de la Alemania nazi. Con 50.000 judíos bajo su control, 53.000 de ellos ubicados dentro de la ciudad de Salónica, una de las principales comunidades sefaradíes de todo el mundo en ese momento. Salónica, como pueden ver, está marcada en el mapa con un círculo azul para que la puedan ubicar un poco mejor. Seguimos. Un episodio fundamental en lo que va a ser en la Shoah en Salónica va a ser el 11 de julio de 1942 en el llamado Sábado Negro. ¿Qué pasó entre 1940, sobre todo 1941, que es cuando la Alemania nazi invade Grecia, y 1942? En ese periodo, si bien van a haber determinadas políticas contra los judíos, como por ejemplo el robo de las propiedades de algunos judíos más adinerados para asentar alemanes en ellas, o el robo de los principales libros y diferentes objetos valiosos de la comunidad por parte de Alemania para llevárselo a la Alemania nazi, en este periodo que va de 1941 a 1942, a pesar de estas políticas que acabé de decir, no hubo políticas antisemitas extremadamente fuertes en lo que era la Salónica ocupada por los nazis. Pero los nazis deciden cambiar su política a partir de julio de 1942, cuando ocurre lo que llamamos el Sábado Negro. En esta fecha, los nazis deciden hacer una demostración pública indicando a la población de todo Salónica y sobre todo a la población judía de Salónica que a partir de este momento sí va a empezar la persecución contra ellos. ¿Qué sucede el Sábado Negro? En este día convocan a todos los varones judíos de Salónica entre 18 y 45 años para que se presenten en la ciudad principal, en la plaza principal de Salónica, la Plaza Libertad, con el objetivo de que sean registrados por parte de los nazis. Se habla de que aproximadamente 9.000 judíos varones de Salónica van a ser forzados a asistir a esta plaza para ser registrados por parte del nazismo.
Lo que va a suceder este día es que durante toda la duración del 11 de julio de 1942, un día de verano, un día de extremo calor, los judíos van a ser mantenidos en esta plaza sin ningún tipo de alimento y sin ningún tipo de agua, y van a ser sometidos a sus diferentes humillaciones por parte de los nazis, como podemos ver en las diferentes fotografías que aquí se muestran, en la cual los judíos eran obligados a hacer ejercicios de gimnasia para que los nazis simplemente se rían y los humillen y se burlen de ellos, y además cada uno de estos judíos va a ser registrado quiénes eran, dónde vivían y quiénes eran su familia. Esto durante toda la duración del 11 de julio de 1942. No solo era para registrarlos, sino también era, como dije, para darles una demostración de que comenzaban la política antisemita contra ellos y para indicar a toda la población de Salónica que a partir de este momento los judíos iban a ser perseguidos. Fue un acto de fuerza, lo mismo que fue la Noche de los Cristales Rotos en 1938 en la Alemania nazi, ¿sí? Fue para marcar el inicio de la persecución contra ellos. Lo que sí es importante destacar es que unos días después de esto, con la lista que tenían los nombres de los diferentes judíos y sus direcciones, 2000 de estos judíos van a ser secuestrados por los nazis y van a ser llevados a diferentes lugares de Grecia para la realización de manera forzada, de trabajo forzado, ¿no? Trabajo esclavo prácticamente, de carreteras y para la limpieza de diferentes pantanos. Muchos de estos 2000 judíos que van a ser secuestrados de sus hogares para estas tareas van a morir como causa de la falta de alimentación que los nazis los sometían y de las diferentes enfermedades propias de los trabajos que estaban haciendo, sin ningún tipo de cuidado higiénico, ¿no? Sí es importante destacar que los nazis van a requerir un pago por el rescate de estos 2000 judíos que están secuestrados, y lo que va a tener que pagar la comunidad de Salónica por estos judíos va a ser su cementerio. Va a tener que ceder a los nazis el cementerio de Salónica, y ya vamos a ver qué va a pasar con este cementerio. Seguimos una diapositiva más. El proceso de radicalización antisemita en Salónica por parte de los nazis va a subir una etapa el 6 de febrero de 1943, cuando los nazis ya comienzan a preparar todo lo respectivo a la deportación de los judíos a los diferentes campos de concentración y exterminio en Europa, sobre todo de Auschwitz. Este 6 de febrero de 1943, los nazis instauran de manera simultánea dos medidas. En primer lugar, instauran que todos los judíos de Salónica van a tener que utilizar una estrella amarilla en sus ropas de manera forzosa. Nosotros podemos ver la estrella amarilla acá en la imagen y vemos que tienen algunas diferencias con las demás estrellas amarillas que podemos ver en otras partes de Europa. Por ejemplo, la principal diferencia es que cada estrella amarilla de cada judío en Salónica va a tener un número inscrito en la estrella, porque los nazis para 1943 ya habían perfeccionado los diferentes métodos de exterminio, porque en 1942 habían comenzado las deportaciones de los guetos polacos a los campos de exterminio en Polonia, por lo cual, ya perfeccionalizados los métodos de exterminio, habían preparado las estrellas para tener un conteo bastante preciso de cuántos judíos había en Salónicas y cuántos de ellos iban siendo deportados. Además, en este mismo 6 de febrero de 1943, los nazis decretan que todos los judíos de Salónica tienen que ser llevados, o sea, son obligados a trasladarse a diferentes guetos que crean dentro de Salónica para que estos judíos estén rodeados de diferentes murallas y de diferentes alambrados, no puedan salir de los mismos, no puedan tener comunicación con el resto de la población de Grecia y de esta manera queden aislados del resto de la sociedad, aspecto que iba a facilitar a los nazis posteriormente su deportación a los campos de exterminio. Si vemos cómo fueron estos guetos, y les pido que pasen a la siguiente diapositiva, vemos que los nazis van a establecer sobre todo dos grandes guetos dentro de la región de Salónica, un gueto grande y un gueto chico. El gueto chico es el gueto que lo podemos ver hacia la izquierda, ¿sí? Es el gueto Baron Hirsch. ¿Por qué ese gueto era importante? Porque era un gueto que estaba al lado de las vías de tren de Salónica. En ese gueto es donde los nazis poco a poco van a empezar a concentrar a los judíos de Salónica, y posteriormente, cuando el gueto ya estuviera lleno de población, iban a vaciar el gueto llevándolos a los judíos a las vías de tren y comenzar a deportarlos a los campos de exterminio en Polonia. Sobre todo, la mayoría de los judíos de Salónica van a ir a Auschwitz-Birkenau. Una vez que el gueto pequeño era vaciado de judíos y estos siendo deportados hacia Auschwitz, lo que hacían los nazis era agarrar a población del gueto grande, los llevaban al gueto chico, llenaban de vuelta el gueto chico de judíos y los volvían a deportar. De esta manera, llevando población del gueto grande al gueto chico y del gueto grande al gueto chico, poco a poco iban vaciando a Salónica de sus judíos, siendo enviados al exterminio como parte de la política genocida del nazismo.
Muchas familias ya sabían que iban a ser deportadas y tenían la convicción de que si se casaban, iban a prevenir que, por ejemplo, una pareja que todavía no se había casado fueran en diferentes vías de transporte hacia los campos de exterminio. Por eso también en el gueto de Salónica y en los diferentes establecimientos se van a producir una ola de casamientos con la esperanza de que las parejas puedan ir juntas hacia donde se dirigían. Es importante destacar que los judíos no sabían que se dirigían a campos de exterminio, ¿sí? A los judíos de Salónica les decían que se iban a dirigir a la comunidad judía de Cracovia y que iban a permanecer ahí por la duración de la guerra. Sabemos que esto es mentira, que iban dirigidos directamente al campo de exterminio de Auschwitz. Les pido una diapositiva más. Es importante comprender, y acá vuelvo a hablar del cementerio de Salónica, que no solamente se buscaba la destrucción de los judíos de Salónica, sino que también se buscaba la destrucción del patrimonio judío. Es decir, los nazis no buscaban exterminar sobre los judíos, sino también exterminar a los judíos. Como les dije, en un determinado momento, 2000 judíos van a ser secuestrados y se le va a exigir a la comunidad, para que esos judíos vuelvan a sus familias, que los judíos tengan que pagar con el cementerio judío. El cementerio judío de Salónica era uno de los cementerios judíos más importantes de toda Europa. Estaba compuesto de 35 hectáreas y esas 35 hectáreas tenían alrededor de 300.000 tumbas, tumbas que se remontaban al siglo XV, cuando los judíos recién habían llegado de España hacia Salónica. Este cementerio va a ser totalmente destruido por las fuerzas del nazismo y van a utilizar las diferentes lápidas de los judíos para realizar piscinas, como podemos ver en la imagen hacia la derecha abajo, o incluso trincheras de guerra. Es decir, van a utilizar el patrimonio de los judíos, la tumba de los judíos, algo que es muy importante en tradición judía, como elementos de construcción. Y hasta el día de hoy, el cementerio judío está por debajo de lo que es la Universidad de Aristóteles de Salónica, porque ese cementerio judío no fue devuelto a la comunidad después de la guerra, sino que la Universidad de Aristóteles de Salónica se lo creó y creó por encima de él lo que sería el patio, lo que sería la universidad misma. Sí hay un monumento hoy en día en la Universidad de Aristóteles de Salónica, donde estaría el cementerio, que recuerda que ahí estuvo el mismo. Les pido una última diapositiva. Para ir cerrando y para tener un poco la dimensión de lo que fue el exterminio judío en Salónica, el exterminio sefaradí, estamos hablando de que 43.850 judíos de Salónica van a ser deportados a Auschwitz-Birkenau. De ellos, al momento de la selección, es decir, al momento de decidir quiénes van a ir a trabajos forzados y quiénes van a ir a la cámara de gas, solamente 11.200 van a ser seleccionados para ir a trabajos forzados. Todo el resto de judíos de Salónica, y está registrado, van a ser enviados a las cámaras de gas. Y por las diferentes condiciones que serán sometidos los judíos en los trabajos forzados, prácticamente sin alimentos y sin condiciones médicas, se calcula que aproximadamente 2.000 judíos van a sobrevivir, 2.000 judíos de Salónica van a sobrevivir a la guerra. De esa comunidad de más de 50.000 personas que había antes de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, van a sobrevivir menos de 2.000. Y esto es muy importante entenderlo, no solo por lo que significan los números, sino también por lo que significa la pérdida del legado cultural. La comunidad judía de Salónica eran las comunidades judías comunidades judías sefaradíes más importantes del mundo, que como vimos tenía un idioma propio y tenía una vida comunitaria propia. Y esa cultura sefaradí que los judíos de Salónica habían intentado para que permanezca viva durante cientos de años, va a ser exterminada por los nazis en la ciudad de Salónica. Es importante entender la Shoah no solamente por la pérdida de vidas, sino también por la pérdida de herencia cultural que la misma significó. Y por acá cierro mi exposición sobre los judíos sefaradíes de Salónica. Les agradezco mucho por la oportunidad brindada. Muchas gracias, profesor. Aprovecho para recordar que al finalizar las disertaciones va a quedar, vamos a recoger algunas de las preguntas que nos hagan en el chat. De repente pueden ir acercándolas y pueden indicar también a quién van dirigidas. Bueno, y para finalizar va a hacer uso de la palabra la licenciada María Charro de Azar. Ella es argentina, licenciada en psicología, secretaria académica de SIGSEF, editora de varios tomos de la revista Sefaradica, codirectora de la revista digital Sefaraires, coautora de Walter Duerd de libros del centenario de las sinagogas Agudat Dodim, Asisba, Or Torah, biografía del Rab marroquí Sadia Ben Saken y Rab Eliyahu Zuli,
libro aniversario del Círculo Social Hebreo Argentino del Cementerio Bené Emet y otros en edición referidos a las comunidades Mizrahi y Sefaradí de Buenos Aires. Adelante, licenciada. Creo que se tiene que sacar el silencio porque no se está escuchando. Perdón. A ver. ¿Se puede desilenciar? Ahí va, ¿sí? ¿Me escucha ahora? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de compartir algo de la vida judía de los mizrajíes, es decir, los judíos de los países árabes. Después de estas disertaciones, tanto de Adriana como de Diego, realmente impactados por esa dureza, por esa crueldad, por esa pérdida de tantas vidas y de una cultura que permanentemente tiene que reactivarse, recuperarse y continuar con la vida. En relación al tema que yo voy a compartir es la expulsión y el éxodo de los judíos de los países árabes. En realidad fueron más de 850.000 judíos que residían en los países árabes hasta el año 1947 y que tenemos la oportunidad de saber que, por ejemplo, en Siria había una comunidad de 30.000 personas judías, en Egipto 75.000, en Marruecos 250.000, en Túnez 105.000, en Irak 150.000 judíos y en el Yemen 63.000 judíos. En simultáneo con esta actividad tan cruel del nazismo, los efectos de este sistema de aniquilamiento del judaísmo fue un personaje realmente muy triste, que es el muftí de Jerusalén, llamado Amin al-Hussein. Ya en el año 1929 el primer pogrom se produjo en Jerusalén y fue prácticamente activado por este personaje y por algunas colonias alemanas que ya residían en Palestina. Es muy importante saber también que durante el nazismo, muftí de Jerusalén se reunió con Benito Mussolini y con Adolfo Hitler para organizar un reclutamiento y también una posible aniquilación de los judíos de los países musulmanes. Esta oportunidad se fue beneficiada por grandes inversiones que hizo el nazismo para instalar una casa en Berlín donde el muftí de Jerusalén pudiera desarrollar toda esta ideología y reclutar a los jóvenes musulmanes y difundir la propaganda nazi para desarrollar el antijudaísmo y el antisemitismo en nuestros países árabes. Tenemos que pensar también que la organización del muftí de Jerusalén se llevó a cabo en su máxima expresión a partir del 30 de noviembre del año 1947, cuando se declaró la partición de Palestina para formar un Estado judío y un Estado musulmán. Esta partición despertó el odio de los árabes ya entrenados por el muftí de Jerusalén y comenzaron los ataques masivos y las bombas para destruir al pueblo judío que vivía en esos países que acabo de nombrar, como Siria, Egipto, Marruecos, Túnez, Irak, Yemen, Argelia, Irán. Toda esta población se vio afectada por estas
hordas musulmanas que atacaron sus sinagogas, sus casas, sus negocios, despertando así un temor en toda la comunidad, en todas las comunidades, que facilitaron la decisión de huir de esos países. Ya a partir del 30 de noviembre de 1947, estas ciudades comenzaron a vaciarse de judíos. Muchos lo hicieron en forma clandestina, huyendo a pie, contratando algunos guías que no solamente le cobraban, sino que además perdían sus vidas en el camino y perdían sus bienes porque eran estafados, tal cual vemos hoy en muchas migraciones forzadas que son víctimas de estos vándalos que atentan contra estos grupos que emigran hacia un lugar, hacia un destino mejor. Esta situación, digamos, se vivió a partir de fines del siglo XIX, cuando estos países árabes iban perdiendo su independencia, mejor dicho, su dependencia del Imperio Otomano, y Francia y Gran Bretaña se iban apoderando de sus países, de estos países. Razón por la cual se vieron realmente perjudicados porque estos países occidentales intentaban fomentar la independencia de los países árabes y facilitaron así una instalación de un eje antisemita con la formación y el reclutamiento que hacía el muftí de Jerusalén y que se iba así fomentando con otros líderes de la zona, de estos países, ¿no? Tenemos como muestra muchas situaciones de confiscación de bienes. Digamos, la primero que hacían era la confiscación de bienes, el quitarles la identidad de cada país, y no podían trabajar y no podían desarrollar su vida cotidiana. Estas situaciones que realmente, al lado de lo que han vivido los países de Europa, realmente parecen menores, de menor importancia, pero el éxodo y el exilio realmente presentan dificultades muy serias en las familias que tuvieron que dejar todos sus bienes, toda su vida cotidiana, sus vecinos, su familiaridad, sus tradiciones y su idioma, porque cada familia que emigró, que lo hicieron en general a los Estados Unidos y a países de Sudamérica, y también a Israel. En ese sentido, digamos, la emigración que hicieron hacia Israel estuvo organizada realmente por grupos que entrenaban a las familias y les facilitaban la huida en forma nocturna en unos barcos de carga en las bodegas, y cada uno llegaba a Haifa, a Israel, y era recibido por grupos que ya estaban preparados para desarrollar una actividad y recibirlos y tener esta nueva vida en el Estado de Israel. Muchos, casi de los 850.000 judíos que tuvieron que emigrar de los países árabes, 2/3 llegaron a Israel, y el resto fue a Estados Unidos y a países de Sudamérica como México, Brasil, Argentina y también a Canadá. Lo que debemos destacar de estos grupos de migrantes expulsados, forzados, es que rehicieron sus vidas y formaron las comunidades en los países donde llegaron, y
con la posibilidad de rehacer su vida, de fomentar nuevamente la comunidad, de desarrollar sus tradiciones y costumbres, y en sentido de judaísmo también la formación de los rabinos que tuvieron la oportunidad de formarse en sus países de origen, tanto en Irak como en Alepo, Damasco, fueron realmente personalidades muy interesantes que favorecieron la continuidad de la vida de estas familias que emigraron, que fueron expulsadas, que fueron estafadas, que fueron, también muchas sufrieron la muerte, las violaciones, porque los caminos y las propuestas no eran realmente honestas para que continuaran su camino, sino que al pagar esa migración eran estafados, y muchas veces las mujeres violadas, y también muchos perdieron la vida antes de llegar a destino y poder continuar. Pero lo que es destacable para esta migración forzada, esta expulsión, este exilio que hicieron estas familias judías de esos países árabes donde habían vivido algunos miles de años, estas comunidades como la de Babilonia, en Irak, como en Alepo y Damasco, como en Irán, son familias que han vivido durante miles de años, comunidades muy antiguas, que trasladaron a América y a Israel y a Canadá, pudieron continuar con sus tradiciones, su formación, sus sinagogas, y esto le dio un nuevo impulso a comunidades diaspóricas, y también aquellos que llegaron al Estado de Israel constituyeron una fuerza importantísima para el fortalecimiento del Estado, para desarrollar su industria, para fomentar la agricultura, y todos formaron parte del ejército que defendió el Estado durante tantos años, y como vemos hoy en día que lamentablemente tenemos que continuar con esta situación que amenazan nuevamente estos grupos fanáticos islámicos que no soportaron desde el primer día la partición de Palestina y formar su propio Estado, tal como lo formó el Estado de Israel, construyendo y produciendo y generando nuevas actividades y nuevos desarrollos, tanto tecnológicos e industriales, como lo hizo el Estado, y sin embargo ellos se convirtieron en víctimas de una división que fue aceptada por todos los países del mundo, y aún hoy se consideran como refugiados, mientras que aquella partición de 1947 posibilitó al Estado de Israel su formación, su actualidad, su modernidad, mientras que la mitad del Estado palestino solo se ha convertido en víctima, y los consideraron sus propios compatriotas como refugiados permanentes desde hace 75 años. Debo decir que hoy tenemos la palabra para recuperar estas historias que han robado países, ciudades, casas, patrimonios, herencias, y la palabra continúa hoy a través nuestro, y nuestra historia y nuestro legado, nuestra continuidad y nuestro presente, y ojalá que pronto recuperemos la paz. Nada más. Muchas gracias, María. Bueno, para finalizar, recogimos 3 preguntas que aparecieron en el chat. Van dirigidas al profesor Miles y las voy a ir diciendo por orden. ¿Las deportaciones de sefaradíes solamente fueron a Auschwitz o también a otros centros como Treblinka? ¿Se comenzó a deportar en la misma época que comenzó la operación Reinhardt? Bien, en el caso de Salónica específicamente,
estamos hablando de que la gran mayoría de las deportaciones van a ser dirigidas, la enorme mayoría de las deportaciones, por no decir prácticamente todas, van a ser dirigidas a Auschwitz. El hecho es que Auschwitz era el campo destinado, el campo de concentración y exterminio destinado por parte de los nazis para recibir a los diferentes judíos que venían de las diferentes partes de Europa con el objetivo de exterminarlos en los métodos de exterminio que ya hablamos anteriormente. Eh, Eso sobre todo sobre la primera pregunta. Fue sobre todo desde Auschwitz. Lo de cuándo se comenzó a deportar, es importante decir que la operación Reinhardt va a comenzar en 1942 y la deportación de los judíos de Salónica va a comenzar en 1943, es decir, sería un poco posterior o, por así decirlo, simultánea a la operación Reinhardt. Sí es importante destacar que la operación Reinhardt estaba destinada sobre todo a la deportación de los judíos de Polonia, es decir, de lo que era Varsovia, Białystok, eh, Varsovia, Białystok, Lublin, era destinado sobre todo hacia esos judíos y para esos judíos fue construido Belzec, Sobibor y Treblinka. En cambio, la deportación de los judíos de Salónica funcionó más bien por fuera de la operación Reinhardt porque ellos fueron llevados mayoritariamente a Auschwitz. No sé si con esto responde la pregunta, pero iba por ahí. Bien, muchas gracias. Hay una segunda pregunta. ¿Hay algún tipo de levantamiento en los guetos o resistencia de parte de los sefaradíes? No, no hay un levantamiento como podría ser el levantamiento del gueto de Varsovia, principalmente porque a los judíos sefaradíes se les mantuvo totalmente en secreto hacia dónde verdaderamente iban, e incluso se hizo una gran campaña para convencerlos de que se dirigían hacia Cracovia, porque en Cracovia ellos iban a estar a salvo durante la guerra. Eso es lo que los nazis les decían, al punto de que los nazis les daban diferentes billetes, zlotys, que es decir, la moneda de Polonia, diferentes cheques que ellos iban a poder cambiar en Polonia por zlotys, y también les vendían folletos, tickets de tren con un boleto de ida y también a veces un boleto de vuelta, haciéndoles creer que ellos iban a poder volver a Salónica. Es decir, hubo toda una operación armada por parte de los nazis para convencer a los judíos de que iban a la ciudad polaca de Cracovia y no de que iban al campo de exterminio de Auschwitz. Con la información que tenemos hoy en día, nosotros sabemos a dónde iban los judíos de Salónica, pero en ese momento no se sabía. Por eso tampoco en gran parte se hizo un levantamiento en Salónica, porque los judíos de Salónica pensaban que iban a sobrevivir a la guerra. No sabían que se dirigían hacia su exterminio. Bien, así que no hubo un levantamiento propiamente dicho en Salónica. Sí hubo judíos, eso es una forma de resistencia, podríamos decirlo, que huyeron de Salónica, huyeron del gueto de Salónica, se refugiaron en las montañas para sobrevivir a la guerra, ya eso de por sí es una forma de resistencia, porque es querer sobrevivir a los planes de exterminio del nazismo, y muchos se unieron a los partisanos, ¿sí? No una resistencia específicamente de los judíos, pero sí unirse a los partisanos en la lucha general contra el nazismo. Eso sí hubo. Bien, eso con Bien, respecto a muchas esa pregunta. gracias. Bien, y con relación a la última pregunta, lo que me estaban comentando de la organización es que dada su amplitud y en consideración a tenernos al horario establecido para no retener más a los asistentes que tan amablemente han seguido hasta el final el encuentro, les vamos a dejar en el chat, les vamos a dejar el enlace de lo que nosotros estuvimos tratando en el Centro Cultural Sefaradí hace un par de meses sobre una actividad en la que ya se trató este tema y posiblemente así se pueda ampliar con respecto a la inquietud que transmitía uno de los asistentes, Mario Cohen. Así que si les parece bien, no sé si tienen algún otro comentario, los disertantes o la organización, estaríamos dando por finalizada la instancia. Nos excusamos ante el profesor Cohen que no vamos a poder ampliar, pero estamos ya pasados de hora y no podríamos extendernos. Y les agradecemos a todos por la presencia, por su interés y especialmente a los disertantes por acompañarnos en esta instancia. Así que muchas gracias. Buenas noches a todos y que tengan una buena semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias a gracias. todos.
Subimos entonces el link de la charla de Mario Sinay a YouTube, ¿sí? Para que Perfecto. puedan ser contestada la pregunta última, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y que tengamos shalom. Muchas gracias, estamos en contacto.